Buen día, estudiante. Vamos a realizar la explicación de la ley de cosenos, que nos dice, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Esta es la ecuación de la ley de coseno para determinar lados, los tres lados del triángulo oblicuo. Y si despejamos los ángulos de cada una de las ecuaciones, obtenemos la ley de coseno para determinar ángulos. La condición para aplicar la ley de coseno es que se debe conocer los valores de dos lados que estén formando un ángulo. O también los valores de los tres lados del triángulo oblicuo o de cualquier triángulo. Aquí tenemos, entonces, que están cumpliendo las dos condiciones, se aplica la ley de coseno. Recuerde que la primera condición es dos lados, el valor de dos lados, tener el valor de dos lados que formen un ángulo con su respectivo valor del ángulo. O también tener el valor de los tres lados del triángulo oblicuo. Vamos a ir con un ejemplo. Dice determinar los lados y ángulos del triángulo oblicuo. Observe que tenemos el valor de dos lados que están formando un ángulo. Tenemos el valor de A y el valor del lado B, que está formando el ángulo C, que también tenemos su valor. Por lo tanto, aplicamos ley de cosenos y vamos a determinar el valor de este lado. Calculamos el lado C. Recordemos la ley de cosenos que nos decía, en todo triángulo, el cuadrado del lado, en este caso es C, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que tenemos A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble producto de estos lados, A, B, dice menos el doble producto de estos dos lados, por el coseno del ángulo que forman. Estos dos lados, A y B, están formando el ángulo C, ahí está su valor, entonces dice por el coseno del ángulo que forman, por coseno del ángulo C. Vamos a despejar C, esta potencia en el primer miembro pasa al segundo miembro como raíz cuadrada. Vamos a observar los valores del lado A, del lado B y del ángulo C para sustituir en nuestra ecuación. Sustituimos en la ecuación e introducimos estos datos en la calculadora y obtenemos los valores del lado C. Ahora vamos a determinar el ángulo A y vamos a aplicar ley de cosenos. Observamos aquí el ángulo A y tenemos que identificar los valores de los lados que están formando este ángulo A. Los lados son B y C, que hemos obtenido este valor recientemente. Bien, entonces vamos a determinar este ángulo desconocido aplicando ley de cosenos. Y colocamos A va a ser igual, el ángulo A va a ser igual a coseno inverso de la suma de los cuadrados de los lados que forman al ángulo desconocido. En este caso sería A cuadrado más C cuadrado. Menos el cuadrado del lado opuesto al ángulo desconocido. En este caso sería A al cuadrado. Sobre el doble producto de los lados que forman al ángulo desconocido. Esta es nuestra ecuación para determinar el ángulo A. Observamos los valores de A, de B y de C para sustituir en nuestra ecuación. Observe que tenemos ahora el valor de los tres lados del triángulo oblicuo. Sustituimos en el numerador los valores de B, de C y de A, y lo mismo hacemos en el denominador con los valores de B y de C. Recuerde que es el doble producto, ahí está el 2, por los valores de B y de C. Introducimos estos datos en la calculadora y obtenemos los valores del ángulo A en grados, con 4 decimales. Ahora vamos a obtener el valor del ángulo B. Podríamos hacerlo por la suma de ángulos internos. Recuerde que la suma nos da 180, pero lo vamos a hacer aplicando la definición de coseno. ¿Qué nos dice? Que el ángulo B va a ser igual a coseno inverso de la suma de los cuadrados de los lados que forman al ángulo desconocido. Observe que los lados que están formando al ángulo desconocido es A y C. Y esos se están sumando y están al cuadrado. A al cuadrado, aquí está A al cuadrado, más C al cuadrado.
menos el cuadrado del lado opuesto al ángulo desconocido. El lado opuesto al ángulo desconocido es B y aquí está el cuadrado. Sobre el doble producto de los lados que forman el ángulo desconocido, sería 2 por A y C. 2 por A por C. Introducimos, observamos primero los valores de A, de C y de B. Tenemos nuevamente los tres lados del triángulo oblicuángulo. Vamos a sustituir en el numerador y en el denominador. Introducimos esos datos en la calculadora y obtenemos el valor del ángulo C. Para finalizar, como respuesta colocamos los datos obtenidos y los valores del ángulo A y B, lo transformamos a grados, minutos y segundos.